Evangelio de hoy. Jueves 2 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 1 al 5. Y el 10. En ese momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Les aseguro que, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga humilde como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Porque les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Mateo nos introduce a una profunda enseñanza de Jesús sobre la humildad, la inocencia y la actitud correcta que debemos adoptar ante Dios. Este texto, cargado de significados y verdades espirituales, nos ofrece una visión clara de lo que Jesús espera de sus discípulos, sobre todo en un mundo donde el egoísmo, la competencia y la vanidad parecen dominar el corazón humano. Esta reflexión intentará desentrañar los distintos matices de esta enseñanza y su relevancia para nuestra vida cristiana. El contexto de la pregunta: ¿quién es el mayor? El capítulo del Evangelio de Mateo comienza con una pregunta muy humana: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta inquietud surge de la disputa entre los discípulos acerca de quién de ellos tendría un puesto privilegiado en el reino de Dios. El contexto es claro. Los discípulos todavía no comprendían plenamente la naturaleza del reino que Jesús estaba proclamando, y seguían aferrándose a conceptos terrenales y humanos de poder y grandeza. En este sentido, la pregunta refleja nuestra tendencia natural de querer ser reconocidos, de buscar estatus y de definir nuestro valor en función de la jerarquía social o espiritual. En todos los tiempos, esta inquietud ha estado presente en el corazón humano, incluso dentro de la misma Iglesia. El deseo de ser grande, de ser el primero, es una tentación constante que no solo afecta a los discípulos del pasado, sino a todos los que seguimos a Cristo en la actualidad. La respuesta de Jesús: si no os volvéis y os hacéis como niños. La respuesta de Jesús es sorprendente y profundamente reveladora. Él no responde con una declaración directa acerca de quién es el mayor, sino que da una lección profunda sobre la verdadera grandeza. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras nos desafían a repensar nuestras ideas preconcebidas sobre el poder, la autoridad y el éxito. El niño, en el contexto cultural de la época, no tenía poder ni influencia. Era vulnerable, dependiente y su vida no estaba marcada por el orgullo o la autosuficiencia. Jesús no está pidiendo una regresión infantil en sentido físico o literal, sino que invita a adoptar las cualidades del niño: humildad, sencillez, confianza y pureza. Ser como un niño implica un desprendimiento de los propios intereses y una total apertura a la voluntad de Dios.
Los niños no buscan honores ni reconocimientos, sino que simplemente aceptan y reciben lo que se les da. Esta es la actitud que Jesús valora. La importancia de la humildad, el primer paso para el reino. La humildad es, por tanto, el primer paso para poder entrar en el reino de los cielos. La grandeza que Jesús proclama no es la de un trono de poder, sino la de una vida marcada por el servicio, la sencillez y el amor desinteresado. En este sentido, la grandeza ante Dios se mide no por la cantidad de logros o títulos que uno acumule, sino por la disposición a seguir el ejemplo de Cristo, quien se hizo servidor de todos. El niño es, en este contexto, el modelo perfecto de aquella persona que se abandona a la voluntad divina, que confía en su Padre con un corazón puro. La humildad no es una cualidad que debe entenderse como una actitud pasiva o de sumisión servil, sino como una apertura activa a Dios. Un reconocimiento de que no somos autosuficientes y que nuestra grandeza viene de Dios y no de nuestros propios méritos. El niño y la acogida, quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. En el versículo Jesús añade una enseñanza fundamental. Quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. En este acto de recibir a un niño, Jesús está sugiriendo algo más profundo que la simple acción de acoger a los pequeños. Al recibir a un niño, se está reconociendo en él la imagen de Cristo mismo. Este gesto simboliza la acogida de todos los que son humildes, sencillos y no buscan su propio beneficio. Jesús está diciendo que la verdadera grandeza en el reino de los cielos no se encuentra en la exaltación de uno mismo, sino en la disposición a servir a los demás con amor y humildad. Esta es la verdadera grandeza que Dios valora. Un corazón dispuesto a recibir, a amar sin expectativas, y a cuidar a los más pequeños y vulnerables. El significado de la persecución de los pequeños. En el versículo Jesús nos advierte sobre el trato que se da a los pequeños. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí, los pequeños no se refieren solo a los niños en sentido literal, sino a todas aquellas personas que son humildes, sencillas y vulnerables. Jesús nos recuerda que aquellos que tienen una posición de poder o autoridad deben tener un cuidado especial por aquellos que son más frágiles, más indefensos. Dios no solo está con ellos, sino que sus ángeles están constantemente ante su presencia, intercediendo por ellos. La advertencia de Jesús es clara. No debemos menospreciar ni ignorar a los pequeños, ya que su dignidad no proviene de su estatus social o de su capacidad para defenderse, sino de su relación con Dios. Al despreciar a los más humildes, estamos despreciando a Dios mismo, que se encuentra presente en ellos. La lección de la vulnerabilidad y la confianza en Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia relación con Dios y con los demás. La invitación de Jesús a hacernos como niños no es solo un llamado a la humildad, sino también a una confianza plena en Dios. El niño no cuestiona la voluntad de sus padres. Simplemente confía. De la misma manera,
nosotros estamos llamados a confiar en Dios con un corazón puro, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, que Él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque a veces no comprendamos sus caminos. La vulnerabilidad de los niños es una imagen poderosa de cómo debemos presentarnos ante Dios. No con una actitud de autosuficiencia o de confianza en nuestras propias fuerzas, sino con la apertura y la humildad necesarias para recibir su gracia. Al igual que el niño depende de sus padres, nosotros debemos depender completamente de Dios, reconociendo que somos limitados y que necesitamos su amor y su guía, profundizando en la humildad como camino hacia el reino. La invitación de Jesús a ser como niños tiene implicaciones profundas en nuestra vida cristiana. No se trata solo de una característica externa o de una actitud esporádica, sino de una transformación del corazón. La humildad, en su sentido más profundo, no es una simple virtud entre otras, sino la puerta de entrada a todo el reino de Dios. Si analizamos más a fondo el llamado de Jesús a la humildad, podemos ver que implica un desapego radical de nuestra propia autosuficiencia, ego y orgullo. La humildad no es algo que se puede imponer desde afuera. Es una gracia que Dios concede cuando nos abrimos a Él y reconocemos nuestra fragilidad. La humildad que Jesús propone no es pasividad ni debilidad, sino una fortaleza interior que permite la apertura al amor y la gracia divina. En un mundo donde el individualismo y la competencia son a menudo la norma, ser humilde es un acto de valentía, una ruptura con la lógica del poder, la fama y el reconocimiento. Esta humildad no busca pasar desapercibida, sino más bien despojarse de todo lo que nos separa de Dios y de los demás. Es un vaciarse de sí mismo para permitir que Dios llene nuestro corazón con su presencia y su amor. El niño como imagen de la inocencia y la confianza en Dios. Otro aspecto importante que debemos considerar es la inocencia de los niños. Jesús no solo nos pide que seamos humildes como los niños, sino que también nos invita a adoptar su pureza y su confianza. El niño, por naturaleza, no guarda resentimientos, no tiene rencores. No está marcado por el juicio ni por el deseo de venganza. La sencillez del niño nos habla de una vida sin complicaciones internas, sin el peso de las expectativas sociales y sin las tensiones que el adulto experimenta en su día a día. Este aspecto de la inocencia nos lleva a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a vivir con el mismo corazón libre de cargas y dudas que tiene un niño? Jesús, al llamarnos a ser como niños, también nos está llamando a vivir con una confianza plena en Dios, sin dudar de su bondad y de su providencia. En nuestra vida diaria, a menudo, nos vemos atrapados en preocupaciones sobre el futuro, en ansiedades que nos alejan de la paz que solo Dios puede dar. El niño, sin embargo, no se inquieta por lo que vendrá, porque confía plenamente en el cuidado de sus padres. Así también nosotros debemos confiar en la providencia de Dios, sin que el miedo al futuro nos paralice. La acogida de los pequeños, un mandato para la Iglesia. La lección que Jesús nos da acerca de recibir a los pequeños también tiene una aplicación crucial para nuestra vida comunitaria, especialmente en el contexto de la Iglesia. Si entendemos que Jesús se identifica con los más pequeños y vulnerables,
Entonces la Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser un lugar donde los humildes y los necesitados encuentren no solo acogida, sino también una verdadera fraternidad. En muchas ocasiones, nuestras comunidades pueden caer en la tentación de priorizar a aquellos que tienen poder, influencia o recursos, olvidando a los más pobres y vulnerables. La enseñanza de Jesús nos recuerda que, al recibir a los humildes, a los pequeños, estamos recibiendo a Cristo mismo. Este llamado también nos lleva a reflexionar sobre nuestra actitud hacia aquellos que no tienen voz en nuestra sociedad, ya sea por su situación económica, social, política o incluso por su condición de fe. Si realmente queremos vivir el Evangelio de manera coherente, debemos hacer de nuestra vida un testimonio de acogida y servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús, que no solo hablaba de la humildad, sino que la practicaba constantemente, especialmente en su cercanía a los marginados, los pobres y los excluidos, los ángeles y la protección de los pequeños. Una llamada a la responsabilidad espiritual. Jesús, en el versículo nos recuerda que los ángeles de los pequeños ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este detalle no es solo un mensaje de consuelo para los pequeños, sino también una advertencia para nosotros, los adultos. Los ángeles, en la tradición bíblica, son mensajeros y protectores, y su presencia nos señala la importancia de lo que Dios valora profundamente: la protección y el cuidado de los más vulnerables. Jesús subraya que no debemos despreciar a los pequeños, porque no solo están bajo la mirada amorosa de Dios, sino que ellos también tienen una misión espiritual especial. La responsabilidad de no despreciar a los pequeños también se extiende a la manera en que tratamos a las personas que, en términos de poder, son consideradas pequeñas en nuestra sociedad. La palabra pequeño no solo se refiere a los niños, sino a todos aquellos que no tienen influencia, poder ni voz. La advertencia de Jesús es clara. Si desestimamos a los pequeños, si los ignoramos o los marginamos, estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. La relación con los más humildes y vulnerables es una de las claves para nuestra vida espiritual. Y, por lo tanto, es un asunto de gran importancia para la Iglesia y para cada cristiano. Vivir la grandeza del reino, un estilo de vida radical. La enseñanza de Jesús sobre la grandeza en el reino de los cielos es radical. Él nos invita a renunciar a las normas y expectativas del mundo y a vivir de una manera contracultural, donde la humildad, la sencillez y el servicio se convierten en los verdaderos signos de grandeza. Vivir como niños no es una actitud superficial, ni una falsa humildad, sino un estilo de vida que nos lleva a la verdadera plenitud. En lugar de aferrarnos a los logros mundanos y a la acumulación de poder, estamos llamados a vivir con los ojos fijos en Cristo, buscando su gloria, y no la nuestra. Este mensaje no es fácil de aceptar, especialmente en una sociedad que valora el éxito personal y el poder como medidas de valor. Sin embargo, la vida cristiana no se mide por estas normas humanas. El verdadero valor ante Dios no se encuentra en lo que hemos conseguido por nuestros propios esfuerzos,
sino en nuestra disposición a dejar todo eso atrás y seguir a Cristo con humildad y confianza. La grandeza que Jesús propone no es de este mundo, sino la que se alcanza a través de la entrega desinteresada, el amor incondicional y el servicio a los demás. El camino de la humildad como sentido de vida. Al meditar sobre este pasaje, nos damos cuenta de que la vida cristiana está marcada por una transformación interior radical. El camino hacia el reino de los cielos comienza con la humildad, la sencillez y la pureza de corazón. Ser como niños no es una actitud momentánea, sino una forma de vivir que afecta todos los aspectos de nuestra vida. La invitación de Jesús es a abandonar la lucha por el poder, el reconocimiento y el estatus, y a abrazar un estilo de vida basado en el servicio, la acogida y el amor desinteresado. Es un llamado a vivir con la conciencia de que nuestra grandeza ante Dios no se mide por lo que tenemos o lo que hemos logrado, sino por la capacidad de amar y servir a los demás, especialmente a los más pequeños y vulnerables. Que esta reflexión nos impulse a vivir con humildad, a acoger a los demás con amor, y a buscar siempre la grandeza del corazón, la cual solo se alcanza cuando nos vaciamos de nosotros mismos y nos abrimos al amor de Dios. La humildad como punto de partida para la transfiguración espiritual. La humildad, lejos de ser una simple virtud aislada, es la base sobre la cual se edifica todo el edificio espiritual. En el contexto del Evangelio según Mateo, la invitación a ser como niños se presenta como un desafío a las estructuras mentales que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Para entender la verdadera humildad, debemos ir más allá de la imagen del niño como una criatura inocente y vulnerable. La humildad que Jesús nos propone está conectada con la vulnerabilidad espiritual. Un acto de rendición ante Dios, que es la fuente de toda fortaleza. Este despojo interior no se refiere solo a una actitud externa, sino a una disposición del corazón para renunciar a todo lo que obstaculiza nuestra relación con Dios y con los demás. Esta humildad, cuando se vive con profundidad, abre las puertas del reino de los cielos. Ser como niños, entonces, no solo implica una adopción de una actitud externa de dependencia, sino una transformación profunda de nuestro ser, donde se quebrantan los orgullos, las pretensiones y las falsas seguridades que construimos alrededor de nuestro ego. La verdadera humildad consiste en reconocernos pequeños ante la grandeza de Dios. Y, sin embargo, abrazar con confianza esa misma grandeza que nos eleva. Es una humildad que no lleva a la autocompasión, sino a una alegría serena que nace de sabernos amados y acogidos por el Padre. Solo a través de esta humildad podemos aceptar que no tenemos el control absoluto de nuestras vidas y, por tanto, debemos confiar plenamente en la providencia divina. La renuncia a la competencia terrenal, un llamado a la fraternidad cristiana. Una de las tentaciones más sutiles y persistentes que enfrentamos en nuestra vida cotidiana es la de compararnos con los demás. Este deseo de ser más, de sobresalir y de obtener un lugar privilegiado es profundamente humano. Pero no es el camino que Jesús nos señala. En Mateo, la disputa de los discípulos sobre quién es el mayor en el reino de los cielos revela que la competencia
incluso en el contexto espiritual. Puede nublar nuestra comprensión del Evangelio. Jesús no responde a la competencia con una jerarquía, sino con una revelación de la verdadera grandeza, que se encuentra en la humildad, el servicio y la pureza del corazón. La fraternidad cristiana, en este sentido, no está construida sobre la competencia o la comparación, sino sobre el amor incondicional y el respeto mutuo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función única, pero todos son igualmente importantes. Vivir como un niño en el reino de los cielos significa abandonar las estructuras jerárquicas y las rivalidades que separan a las personas. En lugar de buscar ser el primero, estamos llamados a ser servidores de todos, sin importar el estatus o la posición social. Este cambio radical de mentalidad es una de las enseñanzas más profundas que Jesús ofrece a sus discípulos, y uno de los aspectos más difíciles de vivir en una sociedad que constantemente nos impulsa a competir. El Evangelio de Mateo nos invita a vivir en comunidad, sin poner el foco en la competencia ni en los méritos personales. Esto implica no solo una renuncia al ego, sino una verdadera conversión del corazón, que se manifiesta en la generosidad y en el deseo de servir a los demás sin buscar ningún tipo de recompensa. Es un llamado a ver a los otros como hermanos y hermanas, y no como rivales. El modelo cristiano de fraternidad se basa en la igualdad ante Dios, que no hace distinción entre sus hijos, y en la humildad de aquellos que saben que todo lo que tienen, incluso su dignidad, es un don de Dios. La acogida de los vulnerables, un desafío para la Iglesia contemporánea. Hoy más que nunca, la Iglesia se ve llamada a ser una casa que acoja a todos, sin distinción alguna. La enseñanza de Jesús sobre la acogida de los pequeños debe ser aplicada no solo en el ámbito de la vida personal, sino también en el de la comunidad eclesial. La Iglesia debe ser el lugar donde los vulnerables, los que no tienen voz, los que son marginados, encuentren un hogar. Este desafío es aún más urgente en un mundo que tiende a rechazar a aquellos que no cumplen con ciertos estándares de éxito o que no tienen los recursos para influir en la sociedad. Los pequeños. En este contexto, no solo se refieren a los niños en el sentido literal, sino a todos aquellos que son considerados como menos importantes por el mundo. Esto incluye a los pobres, los enfermos, los inmigrantes, las mujeres que sufren violencia, los huérfanos, los desempleados, los ancianos y todos aquellos que están marginados por diferentes razones. La Iglesia, entonces, tiene la misión de acogerlos, no solo de manera simbólica, sino también mediante acciones concretas que favorezcan su dignidad humana. Esta acogida implica no solo brindarles asistencia material, sino también un espacio de respeto, amor y comunión donde puedan experimentar el amor de Dios. Ser como niños en este sentido también implica tener un corazón sensible a las injusticias sociales y a las desigualdades que afectan a los más vulnerables. La enseñanza de Jesús nos invita a revisar nuestras actitudes hacia aquellos que la sociedad rechaza, en lugar de verlos como una carga o una molestia. Debemos reconocer en ellos la imagen de Cristo,
quien se identifica con los más humildes y desvalidos. Esta mirada renovada nos desafía a abrir nuestros corazones y nuestras comunidades a los pequeños, de una manera genuina, sin expectativas de reciprocidad. La protección de los ángeles. Un llamado a la responsabilidad espiritual colectiva. En el versículo Jesús menciona que los ángeles de los pequeños ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Esta afirmación no es meramente simbólica, sino que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como miembros de la Iglesia para velar por los más vulnerables. Los ángeles, que en la tradición cristiana son enviados para proteger y acompañar a los fieles, sirven como un recordatorio de que Dios no pasa por alto a los pequeños. Él está atento a sus sufrimientos, a sus necesidades y a sus oraciones, y nos llama a ser sus colaboradores en este cuidado. La protección de los ángeles también subraya la importancia de la intercesión espiritual. Si los ángeles de los pequeños están siempre ante el rostro de Dios, significa que nuestra responsabilidad no termina en lo tangible, sino que también debe incluir un acompañamiento espiritual constante. Debemos ser intercesores por aquellos que están marginados o desamparados, elevando nuestras oraciones y luchando por su bienestar tanto temporal como eterno. Este aspecto de la enseñanza de Jesús también nos recuerda que la vida cristiana no solo es una cuestión de acciones visibles, sino también de una intercesión constante ante Dios por los demás. Este llamado a proteger y cuidar a los pequeños también se extiende a la dimensión ética de nuestra vida comunitaria. En el ejercicio de la responsabilidad social, política y económica, los cristianos debemos tener siempre en cuenta que nuestro compromiso con los más vulnerables es una manifestación directa de nuestra fe. Al proteger a los pequeños, estamos honrando a Dios y participando en su misión redentora en el mundo. No podemos permitirnos ser indiferentes ante las injusticias, las opresiones y las necesidades de aquellos que no tienen voz. La protección de los pequeños es, por tanto, una responsabilidad colectiva que nos llama a actuar con amor y valentía. La llamada a la conversión interior, volver al corazón del Evangelio. El llamado de Jesús a ser como niños. No es una simple recomendación moral, sino una invitación a una profunda conversión interior. Esta conversión implica un cambio radical en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Jesús no nos está pidiendo que seamos ingenuos ni que abandonemos nuestra madurez como adultos, sino que volvamos al corazón del Evangelio, que es un corazón puro, confiado y dependiente de Dios. Ser como niños es volver a un estado de apertura y disponibilidad ante la voluntad de Dios. El niño no se cierra a la enseñanza ni a la corrección. Al contrario, está siempre dispuesto a aprender. De la misma manera, nosotros estamos llamados a vivir con una actitud constante de receptividad a la palabra de Dios. Esta conversión interior también implica un desapego de las falsas seguridades que el mundo nos ofrece. Vivir como niños es vivir en la certeza de que sin Dios, no somos nada, y que solo en Él encontramos nuestra verdadera identidad y plenitud. La vida cristiana,
entonces. Es un camino de crecimiento en la humildad y la confianza. Un camino en el que cada paso que damos nos acerca más a la imagen de Cristo, quien se despojó de su gloria y se hizo humilde como uno de nosotros. Al ser como niños, no solo nos acercamos a Dios, sino que también nos acercamos a nuestros hermanos, especialmente a aquellos que más nos necesitan. La conversión que Jesús nos propone es una invitación a transformar todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestra actitud hacia Dios hasta nuestra relación con los demás. La lección de la vulnerabilidad, la fuerza que surge del vacío. Ser como niños también tiene que ver con aceptar nuestra vulnerabilidad. Vivir con vulnerabilidad no es vivir en debilidad, sino en la apertura a recibir y dar lo que realmente importa. El niño, al ser dependiente de los demás, muestra una fuerza interior que proviene de su disposición a recibir amor y cuidado. En este sentido, la vulnerabilidad es una forma de fortaleza, ya que nos permite vivir sin las máscaras de la autosuficiencia y la rigidez emocional. Este aspecto de la enseñanza nos invita a despojarnos de las barreras que construimos a lo largo de los años para protegernos del dolor o de la desilusión. A menudo, las dificultades y sufrimientos de la vida nos llevan a crear corazas emocionales que nos impiden amar y ser amados plenamente. La invitación de Jesús, sin embargo, es a vivir con el corazón abierto, dispuesto a ser vulnerable ante Él y ante los demás. Solo cuando nos despojamos de estas barreras, podemos experimentar la verdadera libertad, la que viene de un corazón que confía plenamente en Dios y en su amor incondicional. La transfiguración del reino de los cielos, la promesa de la plenitud. Ser como niños es la llave para acceder a la promesa de la vida plena en el reino de los cielos. Este reino no es un lugar físico, sino un estado de relación con Dios, que se manifiesta en el corazón humano. La verdadera grandeza en el reino de los cielos no está determinada por nuestras capacidades humanas, sino por nuestra capacidad para amar, servir y ser humildes como Cristo. La plenitud que Jesús promete no es una gloria efímera, sino una paz profunda que solo se experimenta cuando nos vaciamos de nosotros mismos y nos llenamos de Él. La transfiguración espiritual que Jesús nos propone a través de la humildad y la sencillez de corazón es la puerta que nos lleva al encuentro eterno con Dios. Si somos capaces de vivir según estos principios, encontraremos en ellos una fuente inagotable de alegría y esperanza. La vida cristiana es, por tanto, un camino hacia la transfiguración final, en el que, al seguir el ejemplo de Cristo, seremos transformados y elevados a una vida de gloria y luz, como la que Él mismo nos promete en su reino. La transformación interior, un camino de despojo y abandono. La invitación a ser como niños en el reino de los cielos nos lleva a una profunda transformación interior. Un proceso de despojo que va más allá de la simple modificación de nuestra conducta externa. Jesús no nos llama solo a cambiar superficialmente nuestra actitud hacia los demás. Más bien, nos invita a un abandono total de nuestras seguridades humanas, de todo lo que nos aleja de la verdadera confianza en Dios. Esta transformación interior es una lucha
constante con nuestra naturaleza caída, que tiende a aferrarse a las apariencias, al control y al poder. La humildad cristiana es, por tanto, un acto de valentía, una resistencia activa contra las fuerzas que nos empujan a vivir en la autosuficiencia. Vivir como niños en este contexto implica aceptar nuestra fragilidad y dependencia de Dios sin vergüenza. El niño no se avergüenza de su dependencia porque está en su naturaleza. De la misma manera, nosotros, al reconocer nuestra limitación y nuestra necesidad, nos abrimos a una vida nueva, llena de posibilidades en las que Dios puede obrar. Este camino de despojo nos permite ser transformados por la gracia divina que entra en nuestros corazones cuando nos despojamos de nuestras pretensiones y nos abrimos a su voluntad. A medida que nos vaciamos de nuestro ego, vamos siendo llenados por el Espíritu Santo, quien nos lleva a la verdadera libertad. La libertad de vivir en plena confianza y abandono en los brazos de nuestro Padre Celestial. La relevancia de la inocencia espiritual, volver a los fundamentos de la fe. La inocencia de un niño no es solo un estado físico o una etapa temporal en la vida, sino una característica esencial que debe estar presente en todos los que se acercan al reino de Dios. Jesús no nos invita a ser ingenuos, sino a recuperar una forma de ver el mundo con pureza de corazón, sin las distorsiones que el pecado, las experiencias y el sufrimiento han introducido en nuestra percepción. Esta pureza no significa la ausencia de conocimiento o experiencia, sino la capacidad de ver a Dios y a los demás con un corazón libre de prejuicios, juicios severos y malicia. El niño es capaz de ver el mundo con asombro, de admirar la belleza en las pequeñas cosas, y de vivir en una relación sin reservas ni dobles intenciones. Este mismo tipo de inocencia espiritual es lo que Jesús nos pide. Para entrar en el reino de los cielos, debemos aprender a dejar de lado nuestras estrategias de autodefensa, nuestras distracciones y nuestras falsas certezas. Necesitamos volver a los fundamentos de la fe. Un corazón puro que confía en Dios sin reservas. Un corazón que se asombra de su amor y que lo acepta con un corazón limpio. Esta pureza nos permite vivir una fe auténtica, sin mezclarla con intereses personales, ambiciones egoístas o racionalizaciones. El servicio como expresión de la grandeza cristiana. La verdadera grandeza en el reino de los cielos, tal como Jesús la presenta, está vinculada intrínsecamente al servicio. Vivir como niños no es solo una actitud interna, sino una forma de vida práctica, que se manifiesta en el amor hacia los demás. La grandeza del cristiano no se mide por lo que recibe, sino por lo que da. Si bien el mundo a menudo valora a las personas por su capacidad de liderazgo, su riqueza o su influencia, en el reino de Dios, la grandeza se mide por la capacidad de servir. Jesús, quien es el Hijo de Dios, se hizo siervo de todos, dando ejemplo de la verdadera grandeza, que se encuentra en la humildad y en el servicio desinteresado. El servicio, en este contexto, no es solo una acción aislada, sino un modo de vida. El cristiano está llamado a vivir en servicio constante, no solo hacia los más necesitados, sino también dentro de su propia comunidad.
La Iglesia es un cuerpo de servicio mutuo, en el que cada miembro pone sus talentos y habilidades al servicio del bien común, sin esperar recompensas materiales. En lugar de buscar una posición de privilegio o reconocimiento, estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, quien lavó los pies de sus discípulos, simbolizando el acto supremo de humildad y servicio. Esta actitud de servicio es la que nos acerca más al corazón de Dios, ya que refleja el amor incondicional y la compasión que Jesús mostró a lo largo de su vida. El valor de los pequeños, la comunidad cristiana como refugio. Cuando Jesús habla de los pequeños, en este pasaje, no se refiere únicamente a los niños físicos, sino a aquellos que, por diversas razones, son marginados por la sociedad. Los pobres, los enfermos, los excluidos. Los que no tienen poder o influencia en el mundo. Son aquellos a quienes Jesús da un lugar especial en su reino. La verdadera grandeza del cristiano se muestra en su disposición para acoger, defender y servir a los más vulnerables. En un mundo que continuamente clasifica a las personas según su estatus, riqueza o poder, Jesús nos recuerda que la verdadera medida de una persona ante los ojos de Dios no se basa en esos parámetros, sino en su corazón y en la manera en que trata a los más pequeños. La comunidad cristiana debe ser un refugio para los pequeños, un lugar donde los vulnerables encuentren protección, consuelo y dignidad. Es un llamado a vivir en una comunidad que no excluya a nadie por sus deficiencias, limitaciones o circunstancias. En la Iglesia, todos deben encontrar un espacio de acogida, un lugar donde puedan ser sanados, amados y restaurados. Al recibir a los pequeños, estamos recibiendo a Cristo mismo. Esto nos desafía a vivir de manera inclusiva, promoviendo la dignidad de todas las personas, especialmente aquellas que no tienen voz en la sociedad. La exhortación a la responsabilidad, cuidar los corazones de los pequeños. La advertencia de Jesús sobre no despreciar a los pequeños es un recordatorio poderoso de la responsabilidad que tenemos no solo hacia los demás, sino también hacia Dios. La frase "sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos" pone de manifiesto la cercanía de Dios con los más vulnerables. Cada vez que descuidamos o despreciamos a un pequeño, estamos desatendiendo la presencia de Dios en ellos. La protección y el cuidado de los pequeños, entonces, no solo es un acto de compasión, sino un acto de obediencia a Dios, que ha puesto en nuestras manos la tarea de cuidar a los más vulnerables. Este mandato de responsabilidad se extiende más allá de nuestras relaciones personales y nos desafía a ser defensores de los derechos de los más débiles en la sociedad. La injusticia, la pobreza y la desigualdad son realidades que no podemos ignorar como cristianos. La vida cristiana no puede limitarse a la oración y la devoción personal. Debe implicar una acción concreta para mejorar las condiciones de aquellos que son oprimidos. Esto puede implicar tanto esfuerzos individuales como comunitarios para abogar por la justicia social, económica y política, asegurando que todos, especialmente los más pequeños, son tratados con dignidad.
El poder de la vulnerabilidad, ser fiel en la dependencia de Dios. Uno de los aspectos más poderosos de la enseñanza de Jesús es que nos invita a reconocer nuestra vulnerabilidad como una fuente de fuerza. Vivir como un niño no es ser débil o sumiso, sino ser libre de las cargas del orgullo y la autosuficiencia. El niño depende completamente de sus padres para su sustento y protección. Y de la misma manera, nosotros estamos llamados a vivir una dependencia total de Dios. Esta dependencia no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, porque nos permite experimentar el amor de Dios de una manera pura, sin las barreras que nuestras preocupaciones y miedos pueden crear. Ser vulnerables ante Dios nos permite ser verdaderamente libres, pues nos despojamos de nuestras defensas y de las estructuras que construimos para proteger nuestro ego. Esta vulnerabilidad es un acto de confianza radical. Una afirmación de que no podemos vivir por nosotros mismos, sino que necesitamos de su gracia. Al igual que un niño, debemos aceptar que no tenemos todo resuelto y que necesitamos el amor y la dirección de nuestro Padre Celestial. Esta aceptación nos lleva a vivir con paz, sabiendo que somos profundamente amados y cuidados por Dios, y que en Él encontramos nuestra seguridad, no en nuestras propias fuerzas. La gracia que transforma, de la sombra a la luz. La gracia de Dios, que se derrama abundantemente sobre los humildes de corazón, tiene el poder de transformar radicalmente nuestras vidas. Vivir como niños en el reino de los cielos no es solo una cuestión de imitar ciertas cualidades de la infancia, sino de permitir que la gracia divina nos modele desde adentro hacia afuera. A lo largo de nuestras vidas, cargamos con experiencias, heridas y prejuicios que tienden a oscurecer nuestra visión del amor incondicional de Dios. Sin embargo, cuando nos rendimos y nos sometemos a la gracia de Dios, esta luz penetra incluso en las sombras más profundas de nuestro ser. Esta transformación es profunda y comienza en el corazón, al permitir que el amor de Dios nos lave, nos purifique y nos dé una nueva perspectiva de la vida. La gracia nos libera de la necesidad de demostrar nuestra valía y nos lleva a un lugar de paz interior. En el mundo actual, muchas veces vivimos a la sombra de nuestras inseguridades y ansiedades, buscando constantemente aprobación o reconocimiento. Sin embargo, al abrazar la humildad y la dependencia de Dios, somos liberados de estas cargas y comenzamos a vivir con una paz que trasciende las circunstancias externas. Esta paz no se encuentra en nuestros logros, sino en nuestra confianza en que Dios, quien nos ha creado, también nos sostiene en cada paso de nuestro camino. Vivir como niños es permitir que esta gracia transforme nuestra vida, de modo que podamos experimentar la verdadera libertad, aquella que solo viene de depender plenamente de la voluntad de Dios. El reino de los cielos y la inversión de valores. Jesús siempre ha sido un maestro en la inversión de los valores humanos, mientras el mundo se enfoca en el poder, la riqueza y la influencia como medidas de éxito. El reino de los cielos presenta un sistema completamente distinto. En el reino de Dios, los últimos son los primeros. Los humildes son los grandes. Y los pequeños son los más grandes.
Esta inversión de valores desafía todo lo que hemos aprendido sobre cómo medimos el éxito en la vida. Para Jesús, el verdadero poder no se encuentra en el dominio sobre los demás, sino en la capacidad de servir, amar y entregar la vida por el bien de los demás. La propuesta de Jesús es un llamado radical a cuestionar nuestras prioridades y a centrarnos en lo que verdaderamente importa ante los ojos de Dios. Esta inversión de valores no solo afecta nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Vivir con humildad y sencillez de corazón significa liberarnos de la presión constante de competir, de sobresalir, de ser mejores que los demás, en lugar de preocuparnos por ser reconocidos o elevados por los demás. Debemos aprender a vivir en servicio, sabiendo que nuestra verdadera dignidad y honor vienen de nuestra relación con Dios y de nuestra disposición a seguir su voluntad, independientemente del reconocimiento humano. Esta transformación de los valores humanos a los valores del reino es algo que debe ser cultivado constantemente en nuestra vida cristiana. No es una tarea sencilla, ya que estamos continuamente expuestos a la mentalidad del mundo, que valora la apariencia, el estatus y el poder. Sin embargo, cuando elegimos seguir a Jesús y poner en práctica sus enseñanzas, comenzamos a ver la vida desde una nueva perspectiva. La grandeza no se encuentra en acumular bienes materiales ni en obtener títulos, sino en amar a los demás como Cristo nos ha amado, en servir sin esperar nada a cambio, y en hacer de la humildad una virtud esencial en nuestra vida diaria. La vida cristiana como llamado al desprendimiento. La vida cristiana está marcada por un llamado constante al desprendimiento. Un acto continuo de vaciarse de uno mismo para permitir que Dios ocupe todo nuestro ser. Vivir como niños implica no solo reconocer nuestra vulnerabilidad y dependencia, sino también aprender a soltar todo aquello que nos impide vivir plenamente en la libertad de los hijos de Dios. Este desprendimiento no se refiere solo a los bienes materiales, sino a las ideas preconcebidas que tenemos sobre lo que significa tener éxito, lo que significa ser importantes o lo que significa ser felices. Todo esto debe ser puesto en manos de Dios, quien nos ofrece una vida mucho más rica y plena que cualquier logro o reconocimiento humano. El desprendimiento es un acto de confianza radical. Al soltar el control sobre nuestras vidas y nuestras posesiones, abrimos nuestro corazón a la acción de Dios, quien nos llena de la paz y la alegría que provienen de su presencia, en lugar de buscar nuestra seguridad en las cosas del mundo. El cristiano está llamado a encontrar su identidad en Dios, que es la fuente de todo lo bueno y lo verdadero. Este acto de desprendimiento es esencial para que podamos crecer espiritualmente, ya que nos permite dejar de lado las distracciones y focos de atención que nos apartan de lo que verdaderamente importa. Solo cuando nos vaciamos de nuestras pretensiones y deseos egoístas, somos capaces de recibir la abundante gracia de Dios, que nos da una vida nueva, libre y llena de propósito. El espíritu de servir, la gran senda de los cristianos. Jesús nos ha enseñado que el camino hacia la grandeza en el reino de los cielos no pasa por la acumulación de riquezas o el reconocimiento público,
sino por el servicio a los demás. Servir, en el contexto cristiano, no es simplemente realizar una acción puntual de ayuda, sino adoptar una actitud constante de servicio en todos los aspectos de nuestra vida. Esta actitud de servir no es algo opcional para el cristiano, sino una manifestación natural del amor de Dios, que se ha derramado en nuestro corazón. Vivir como niños implica tener una actitud abierta y dispuesta a ayudar, sin esperar nada a cambio, porque sabemos que el verdadero premio de nuestro servicio es el amor y la satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios. El servicio también implica sacrificio, y este sacrificio no es siempre fácil de aceptar. A menudo, servir a los demás implica renunciar a nuestras propias comodidades, a nuestro tiempo y a nuestras expectativas personales. Sin embargo, es en este acto de sacrificio donde encontramos la verdadera alegría y plenitud, como nos muestra el ejemplo de Jesús. El sacrificio no es una carga, sino una oportunidad para crecer en amor, en generosidad y en cercanía con los demás. Al servir con un corazón humilde, nos unimos más a Cristo, quien se hizo siervo de todos, entregando su vida por nuestra salvación. La vida cristiana, entonces, debe ser entendida como un camino de servicio. Este servicio no es solo hacia aquellos que nos son cercanos o quienes nos agradecen, sino también hacia aquellos que no pueden devolver lo que hemos hecho por ellos. Servir a los pequeños, a los pobres, a los enfermos, a los marginados, a los que no tienen voz, es una de las formas más puras de vivir el Evangelio. El servicio, entonces, se convierte en un testimonio de la presencia de Cristo en nuestras vidas y de nuestra disposición a seguir su ejemplo de amor incondicional. La dignidad humana y la misericordia de Dios. Al considerar el llamado de Jesús a tratar a los pequeños con amor y respeto, no solo estamos aprendiendo una lección sobre la humildad, sino también sobre la dignidad humana, que emana del corazón de Dios. Cada ser humano, sin importar su posición social, económica o política, tiene una dignidad irreductible, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando desestimamos a los pequeños, estamos menospreciando la obra de Dios en ellos. Por el contrario, cuando los acogemos y les mostramos respeto, estamos honrando esa dignidad que Dios les ha dado. La misericordia de Dios es la clave para comprender cómo debemos tratar a los demás a lo largo de su vida. Jesús mostró una misericordia inmensa hacia los pecadores, los marginados, los enfermos y los excluidos de la sociedad. Su ejemplo nos llama a vivir con compasión, a ser misericordiosos con aquellos que no tienen voz, con los que están sufriendo, con los que no pueden defenderse. La misericordia no es solo una actitud emocional, sino una acción concreta que busca aliviar el sufrimiento del prójimo y devolverle su dignidad. La misericordia de Dios es una fuerza transformadora que nos impulsa a ser misericordiosos con los demás, a acogerlos con amor y a ver en ellos la presencia de Cristo. El camino de la confianza, un abandono total en la voluntad de Dios. La confianza es otro de los aspectos fundamentales que debemos cultivar si deseamos vivir plenamente el mensaje de Jesús. Al vivir como niños,
No solo aprendemos la humildad y el servicio, sino que también aprendemos a confiar sin reservas en la providencia divina. Un niño no se inquieta por el futuro, porque sabe que está en las manos de sus padres, quienes proveerán por él. De la misma manera, al vivir como hijos de Dios, debemos confiar plenamente en que Él tiene el control de nuestra vida y que, aunque no siempre entendemos sus caminos, Él siempre nos guía por el mejor camino. La confianza en Dios es la clave para una vida de paz y serenidad. Vivir con ansiedad sobre el futuro, sobre lo que no podemos controlar, es un obstáculo para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Al confiar en su voluntad, aprendemos a descansar en su amor y a vivir con la certeza de que Él nos cuida. Este abandono total en la voluntad de Dios no significa pasividad, sino una disposición activa a seguir su llamado, sabiendo que aunque el camino no siempre será fácil, Él siempre estará con nosotros. La invitación a la comunidad cristiana, ser testigos del amor de Dios. Vivir como niños en el reino de los cielos. Nos invita a vivir en comunidad. El cristianismo no es una fe individualista, sino una fe comunitaria que se expresa en la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Al vivir con humildad y sencillez, somos llamados a construir comunidades de amor y fraternidad, donde todos los miembros se cuidan y se sirven mutuamente. En la comunidad cristiana, todos deben encontrar un lugar donde puedan experimentar el amor incondicional de Dios y ser testigos del amor de Cristo en sus vidas. Esta comunidad cristiana, que debe ser un reflejo del reino de Dios, está llamada a acoger a todos, sin distinción de raza, condición social o situación personal. El amor cristiano no tiene fronteras ni barreras. Al vivir como niños, nos acercamos a nuestros hermanos y hermanas con un corazón puro, dispuesto a recibirlos y a servirlos sin prejuicios. La comunidad cristiana debe ser un testimonio viviente del amor de Dios. Un lugar donde los pequeños encuentren consuelo, sanación y esperanza. El reino de Dios, un paradoja de grandeza y humildad. El reino de Dios, tal como lo revela Jesús, es una paradoja viviente. En un mundo que mide la grandeza por el poder, el control y la riqueza, Jesús nos enseña que en su reino, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. Esta idea es un desafío radical a nuestras percepciones humanas de lo que significa ser importante. Vivir como niños en el reino de los cielos no implica simplemente una forma externa de humildad, sino una transformación profunda que afecta la manera en que vemos el mundo y nuestras relaciones con los demás. La grandeza en el reino de Dios no se mide por lo que logramos, sino por nuestra disposición a entregar nuestras vidas al servicio de los demás, especialmente de los más pequeños y vulnerables. Jesús nos muestra que ser grande en el reino no es una cuestión de acumulación, sino de donación. En lugar de buscar ser el primero o el más destacado, estamos llamados a ser servidores. La humildad, en este sentido, es el camino hacia la verdadera grandeza. La vida cristiana no se mide por títulos ni logros, sino por la capacidad de amar y servir, sin esperar nada a cambio.
En esta vida, los caminos del reino se abren. Solo cuando estamos dispuestos a abrazar la vulnerabilidad y el servicio con todo nuestro ser, sin aferrarnos a la búsqueda de una recompensa mundana. El contraste entre la mentalidad del mundo y la de Jesús subraya la radicalidad de su mensaje y la invitación a vivir de manera contracultural, según los valores de Dios. La humildad, un medio para experimentar la gracia divina. La humildad es una virtud esencial en la vida cristiana, porque nos permite acceder a la gracia de Dios de una manera profunda y transformadora. Vivir como niños, en el sentido espiritual, es aceptar nuestra limitación y dependencia de Dios, abriendo el corazón para que su gracia pueda actuar en nosotros. Este acto de humildad no es una negación de nuestra dignidad como hijos de Dios, sino un reconocimiento de que nuestra verdadera fuerza proviene de su presencia. La gracia no se impone ni se gana por méritos propios, sino que se recibe como un regalo inmenso e inmerecido de Dios. Al vivir humildemente, nos colocamos en una disposición receptiva para que Dios transforme nuestro corazón y nos capacite para cumplir con su voluntad. La gracia de Dios, cuando la recibimos con un corazón humilde, tiene el poder de purificar nuestras motivaciones, sanar nuestras heridas y dirigir nuestras acciones hacia el bien común. La humildad, lejos de ser un signo de debilidad, es en realidad un signo de fortaleza, porque nos permite ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, reconociendo nuestras imperfecciones sin temor al juicio. En esta actitud de humildad, nos vaciamos de nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, y nos abrimos al poder redentor de Dios. Solo cuando nos despojamos de nuestras falsas seguridades, podemos ser verdaderamente llenos de su presencia. Es a través de esta disposición humilde que experimentamos el amor transformador de Dios en nuestras vidas. El llamado a la dependencia plena de Dios, un testimonio de fe. Jesús, al invitarnos a vivir como niños, también nos llama a abrazar una vida de dependencia plena de Dios. Los niños dependen completamente de sus padres para su cuidado y bienestar, confiando plenamente en su protección. De manera similar, nosotros estamos llamados a vivir una vida de total confianza en la providencia divina, sabiendo que Dios proveerá para nuestras necesidades y guiará cada paso de nuestro camino. Vivir en dependencia de Dios es un testimonio de fe que nos permite experimentar su fidelidad en medio de nuestras luchas y desafíos. Este acto de fe no implica pasividad, sino una confianza activa que se expresa en la oración, en la entrega diaria y en la disposición para seguir los caminos de Dios, incluso cuando no entendemos completamente su voluntad. Al confiar plenamente en Dios, nos liberamos del miedo y la ansiedad sobre el futuro, ya que sabemos que Él tiene el control y que su plan para nuestras vidas es siempre bueno. La dependencia de Dios es, por tanto, un acto liberador. No se trata de una sumisión ciega o fatalista, sino de un abandono confiado. Un acto de fe que nos permite descansar en su amor y en su plan divino. Esta fe nos lleva a vivir con paz interior, sabiendo que, aunque las circunstancias puedan ser inciertas o desafiantes, Dios es fiel y nos sostiene. Vivir como niños es recordar que nuestra vida
no está en nuestras manos, sino en las manos de un Padre amoroso, que cuida de nosotros con ternura y dedicación. La responsabilidad cristiana hacia los pequeños y vulnerables. La enseñanza de Jesús sobre la importancia de no despreciar a los pequeños tiene profundas implicaciones para nuestra vida cristiana, especialmente en relación con los más vulnerables en la sociedad. Los pequeños no son solo los niños, sino también aquellos que, por diversas razones, son marginados o despreciados por el mundo. Jesús nos llama a reconocer en cada persona, especialmente en los más pobres y necesitados, la imagen de Dios. Cada ser humano tiene una dignidad inherente, que debemos respetar y proteger, sin importar su situación económica, social o personal. Al recibir a los pequeños, estamos recibiendo a Cristo mismo, quien se identifica con los más vulnerables y marginados. Esta responsabilidad cristiana de cuidar a los pequeños y vulnerables no es opcional. Es un mandato directo de Jesús. En la Iglesia, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a vivir este mandato a través de acciones concretas de servicio y justicia. Esto implica no solo un cuidado pastoral hacia los pobres y necesitados, sino también un compromiso activo en la lucha contra las injusticias que perpetúan la pobreza, la discriminación y la exclusión. Como cristianos, debemos ser defensores de los derechos de los marginados, trabajando para crear una sociedad más justa y compasiva, donde todos, especialmente los pequeños, puedan experimentar el amor y la dignidad que Dios les otorga. La necesidad de una conversión del corazón. Volver a la sencillez del Evangelio. Vivir como niños en el reino de los cielos. También implica una conversión profunda de nuestro corazón. Jesús nos invita a abandonar la complejidad y las máscaras que a menudo adoptamos como adultos, para enfrentar las presiones del mundo. La vida cristiana, en su esencia, es sencilla. Se trata de amar a Dios y a los demás con un corazón puro y desinteresado. La conversión que Jesús nos pide no es solo una modificación superficial de nuestras acciones, sino una transformación completa de nuestras motivaciones, pensamientos y deseos. El corazón cristiano debe ser un corazón limpio, libre de las falsas prioridades y egoísmos que nos alejan de Dios. La sencillez del Evangelio es un llamado a despojarnos de las preocupaciones mundanas que nublan nuestra visión espiritual. Vivir con sencillez no significa vivir en pobreza material, sino en pobreza de espíritu, renunciando a la avaricia, a la vanidad y a la obsesión por el estatus. La verdadera grandeza en el reino de los cielos se encuentra en la capacidad de ser como niños, dispuestos a recibir a Dios y a los demás, con un corazón humilde y confiado. La conversión que Jesús propone es un retorno a lo esencial del Evangelio, un regreso a la pureza y a la simplicidad del amor de Dios. Este amor no se mide por lo que tenemos o por lo que logramos, sino por nuestra disposición a vivir para los demás con un corazón limpio y lleno de misericordia. El llamado al amor incondicional, vivir sin esperar nada a cambio. Una de las características más notables de un niño es su capacidad para dar amor sin esperar nada a cambio.
Esta es una de las lecciones más profundas que Jesús nos invita a aprender. Al vivir como niños en el reino de los cielos. El amor cristiano, como el amor de un niño, no está condicionado por lo que recibimos a cambio. Es un amor desinteresado. Una entrega total sin la expectativa de recibir algo a cambio. Vivir este amor incondicional es un desafío para muchos de nosotros. Especialmente en un mundo que constantemente nos enseña a valorar lo que obtenemos a cambio de lo que damos. El amor de Jesús, al que estamos llamados a imitar, no se mide por nuestras emociones o expectativas personales, sino por nuestra disposición a amar incluso a aquellos que no pueden devolvernos nada. Este amor se manifiesta en actos concretos de servicio y sacrificio, como los que Jesús mostró a lo largo de su vida. Vivir como niños es aprender a amar sin reservas, sin buscar un beneficio propio, sino solo el bien del otro. Este amor incondicional es el fundamento de la comunidad cristiana, donde todos están llamados a darse mutuamente, no por lo que puedan recibir, sino por lo que pueden ofrecer. En este sentido, el amor cristiano es radical, ya que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre el amor, y nos llama a un amor que trasciende el egoísmo y la reciprocidad. La dimensión comunitaria del reino, vivir juntos en humildad y servicio. El reino de los cielos, tal como lo enseña Jesús, es una comunidad de amor y servicio. No podemos vivir esta vocación cristiana de manera aislada. Estamos llamados a formar una comunidad que refleje los valores del reino. Vivir como niños en esta comunidad significa vivir con la misma pureza, sencillez y disposición al servicio que caracteriza a los más pequeños. La vida cristiana, lejos de ser un esfuerzo solitario, es un esfuerzo comunitario en el que todos trabajamos juntos para construir un reino de justicia, paz y amor. Este sentido de comunidad se extiende más allá de las fronteras de nuestra iglesia local, invitándonos a trabajar juntos con todas las comunidades cristianas en la tarea común de extender el amor de Cristo en el mundo. La humildad de Cristo como modelo de vida cristiana. Finalmente, la humildad de Cristo es el modelo definitivo de lo que significa vivir como niños en el reino de los cielos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, eligió tomar la forma de un siervo, nacer en humildad y vivir una vida de servicio. Su humildad no fue una debilidad, sino una manifestación de su amor y obediencia al Padre. Al seguir el ejemplo de Cristo, estamos llamados a vivir una vida de humildad y servicio, buscando siempre la gloria de Dios y el bien de los demás por encima de nuestras propias ambiciones. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.